Señor presidente, gracias por este reportaje en Argentina. ¿Sí? No, gracias a ti, Roberto, por la invitación. Nosotros cuando vimos que se perdió en Argentina frente a la derecha, que cayó Dilma en manos de la derecha, pensábamos que era una ola que no se iba a poder frenar. ¿Qué pasó distinto en Ecuador para ganarla? Se frenó pues allá en Ecuador. Se frenó. Con la unión de todo un pueblo que no quiere nunca más volver al pasado. Ajá. No, yo creo que son condiciones. En verdad hemos ganado una elección en una época tremendamente difícil, una economía en recesión, por factores externos, incluido un terremoto. En el 2016 decrecimos 1.5%. Y la prensa, los grupos de poder, sus cámaras de producción son expertos en tergiversar las cosas. Entonces hasta el terremoto era culpa de las malas políticas de Correa. Y exacerbando lo de Venezuela y todo este framing mediático que suelen hacer para asustar a la gente. Se unieron todos contra nosotros. Pero teníamos candidatos, muy buenos candidatos, teníamos propuestas y teníamos legado. Y triunfó el pueblo ecuatoriano. Ajá. En general, digo, más allá de este sentido común neoliberal que se arma, que se lo convence a la gente de que el Estado no es importante y que tiene que triunfar por sí mismo, ¿en Ecuador todavía la gente sigue creyendo en el Estado, en una comunión de todos, o le entra el discurso del neoliberalismo? Si no creyera en lo que decimos, no hubiéramos ganado. Sin embargo, pues ese neoliberalismo más crudo, más elemental, sacó casi 49% de los votos. Entonces hay que estar atento y la gente vota contra sus propios intereses. De ninguna manera 49% de las familias mandan a sus hijos a colegios privados. Necesariamente gente que está mandando a sus hijos a colegios públicos, que ahora son gratuitos, con libros, con uniformes, con desayuno escolar, votaron por la privatización de la educación, que es lo que proponía el candidato opositor. Entonces son cosas que nos deben llamar a la reflexión, pero también es el bombardeo mediático, la estrategia del miedo, que todo está mal, etcétera, la satanización de lo político para hacerle creer a la gente que se necesita gerentes, no políticos, ¿no? Cuando lo que se necesita es precisamente estadistas que vean el todo, no la parte, y la lógica empresarial es muy diferente a la lógica del manejo de un Estado. Claro. Te habla de los gerentes. Era un banquero el candidato que enfrentaba. Entonces su carta de presentación era el billete que había hecho, como si contar billetes es saber economía, es saber de bien común, es saber políticas sociales, etcétera. Y, a ver, hay mucha gente que piensa en ese sentido común de decir, bueno, los gerentes seguramente si manejan bien la empresa van a manejar bien el Estado. Es un absurdo total. O si tienen plata entonces no van a robar. La codicia, por el contrario, como dice Pepe Mujica, si les gusta tanto la plata, quédense nomás en sus negocios y no vengan a hacer política. Ajá. O sea, ¿usted prefiere que los gerentes no estén en la política? O sea, yo creo que se necesita gerentes, en la revolución se necesita gerentes, pero la conducción de un país debe estar en manos de hombres políticos, con responsabilidad, con legitimidad democrática y con visión de estadistas. Pero la lógica del estadista es totalmente diferente a la lógica empresarial. Totalmente. Usted en la lógica empresarial busca la rentabilidad financiera. Sí. Todo lo que no tiene retorno en dólares no es conveniente. Sí. Acá puede ser algo que no tenga un centavo de rentabilidad financiera y mucha rentabilidad social, y tiene que tomar la decisión al respecto. Usted habló de revolución. Acá la palabra revolución suena mucho a comunista, izquierdista, y está mal visto, y ya si dijo revolución, está mal. ¿Qué pasa cuando dice revolución en Ecuador? Bueno, mire, eso es seguramente producto de que alguien instaló esos prejuicios. Sí. ¿Y por medio de qué se instalan esos prejuicios? Esto es un ataque mediático, ¿no? Para nosotros revolución no tiene que ver con violencia, sí tiene que ver con izquierda, con justicia social, y es el cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Y eso es lo que necesita América Latina. Hemos perdido siglos para la justicia, siglos para el desarrollo, siglos para el progreso. Hace poco García Linera dijo, bueno, por ahí es mejor que en el medio de estos procesos venga un gobierno de derecha que le sirva al pueblo para comparar y después nosotros volvemos. ¿Qué opina usted de eso? Mire, yo creo que se han exagerado un poco las cosas. También García Linera dice, son tiempos difíciles pero no terribles. Lo que pasa es que nos acostumbramos a ganar todo el tiempo. O sea, las victorias de los gobiernos de izquierda, el socialismo del siglo XXI, hasta en la primera década de este siglo fueron impresionantes. Vea el año 2009, 2010, por primera vez hasta en Paraguay ganaba la izquierda. En un momento dado, en los países de Sudamérica, en los 10 países latinos de Sudamérica, también está Surinam y Guyana, que no son latinos, 8 gobiernos eran de izquierda y solo 2 de derecha. Nos acostumbramos a aquello, pero era una situación muy particular en el contexto histórico, ¿no?
Vea cuántos gobiernos de izquierda había en los 90. Entonces yo creo que ha habido retrocesos, y así son los procesos históricos, grandes avances, pequeños retrocesos, pero nunca se vuelve al punto de partida original, que son tiempos tal vez difíciles, pero no tremendos. Se implantó esto de la arremetida conservadora derecha sí. Porque Evo perdió su referéndum en Bolivia, pero ¿con cuánto lo perdió? Porque se perdió en las elecciones argentinas, pero ¿por cuánto se perdió? Y porque tumbaron pues, al gobierno de Dilma en Brasil, eso sí, no tuvo nada que ver con democracia. Pero si había esa tendencia, fue cortada en Ecuador, donde venció nuevamente la fuerza progresista. Usted plebiscitó, y ese plebiscito fue ganado por su propuesta, de que los funcionarios públicos no pueden tener cuenta en paraísos fiscales. ¿Por qué dio ese paso tan fuerte? ¿Por qué le da tanta importancia a eso? Bueno, primero, los paraísos fiscales es una barbaridad. Si yo tuviera el gobierno mundial, suspendería los paraísos fiscales. ¿Quién puede éticamente justificar un paraíso fiscal? O sea, es la muestra más concreta, una de las muestras más evidentes de la supremacía del capital a nivel mundial, de que todo el orden mundial está en función del capital. Porque ¿quién puede justificar un paraíso fiscal desde el punto de vista ético? Nadie va a un paraíso fiscal a transparentar las cosas, a pagar impuestos. Y ni siquiera desde el punto de vista técnico, porque también técnicamente es bueno que el capital se invierta donde se genera, que rinda cuentas, etc. Y nada de eso existe en los paraísos fiscales. Pero además, pues todos sabemos que es fuente de corrupción. Y al menos a nivel de servidores públicos tuvimos un caso de corrupción, ¿no? Y con eso hicieron un escándalo generalizando las artimañas de siempre, la derecha y sus medios de comunicación. Hay un corrupto, todos somos corruptos, para satanizar lo público. Cuando para que exista un funcionario público corrupto, debe haber una persona privada, una empresa privada corrupta y corruptora. Sí. Eso no dicen. Todo lo malo, lo sucio está en la política y en el Estado. Sí. Es parte de un ataque sistemático contra los gobiernos de izquierda. Pero en todo caso tuvimos un caso aislado de corrupción donde se habían depositado coimas en estos paraísos fiscales. Sí. Y mientras por esto se generalizaba, se politizaba, había mucha charlatanería, ¿no? Es algo tan serio para nosotros que analizamos qué era lo mejor que podíamos hacer. Entonces decidimos presentar esa consulta al pueblo ecuatoriano para prohibir a los servidores públicos cualquier operación en paraísos fiscales. Es decir, el que quiera ser servidor público debe olvidarse de inversiones, cuentas, empresas en paraísos fiscales, sí. Más aún si eres un dignatario de elección popular. Sí. ¿Cómo puedes decirle a tu pueblo que quieres generar empleo, que quieres trabajar por tu país cuando tienes tu plata en un paraíso fiscal? Es una inconsistencia intolerable. Entonces, el pueblo ecuatoriano votó sí por esa consulta y ahora está prohibido para los funcionarios públicos del Ecuador tener operaciones en paraísos fiscales.